Sí, señor. Muy buenos días. Esa capacitación tiene certificado, ¿sí? No, no le entendí. Sí, señor, claro que sí. Gracias, sí, señor. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Como les comentaba, vamos a hablar sobre el tema de lo que es simulacros de evacuación, de dónde viene esto y por qué realizarlo, ¿cierto? Entonces vamos por aquí a compartir pantalla, obviamente, para que ustedes tengan la información ahí a la mano. Por favor, me confirman cuando ya tengamos cuando ustedes ya estén viendo la pantalla, por favor. Listo. Bueno, Simulacro Nacional 2024, octubre o el 2 de octubre del 2024, como nos lo comentaba Rodrigo hace un momento. Primero que todo, me gustaría saber ustedes qué entienden por emergencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que vamos a hablar de un simulacro de evacuación y el simulacro de evacuación es un tema de prepararnos para las emergencias. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por emergencia? ¿Qué es una emergencia? ¿Y cómo podríamos de otra manera prepararnos para ello? ¿Quién me da su opinión? Sí, señor. La, la Cuéntame. emergencia es un acto inesperado o un suceso de gravedad que nos puede tomar en cualquier momento, ¿no? Sí, muy bien. ¿Quién más? Muchas gracias. Alba López. ¿Quién más? Alba López. Ingeniero, es una situación que es esporádica, espontánea, que ocurre en Ok, cualquier momento cuando usted menos se lo espera. perfecto. Es decir, emergencia como tal es o se trata de un suceso, como nos lo vienen comentando, o situación que se presenta de improviso, ¿ya? Requiere una atención inmediata. ¿Listo? En estos momentos nosotros no estamos exentos, ¿cierto?, de tener una emergencia, independientemente de la que sea natural o sea de otro tipo como un accidente de trabajo, por ejemplo, o un accidente de origen común, ¿ya? Es una emergencia, va a tener de una u otra manera o debemos nosotros tener una atención inmediata. Por eso hay veces que nosotros nos hablan de primer respondiente, primeros auxilios, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, emergencia se trata de suceso o situación que se presenta de improviso y requiere una atención inmediata. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un simulacro? ¿Qué podría llegar a ser un simulacro? ¿O qué entendemos por simulacro? Cualquiera. Abra el micrófono y hablemos. Buenos días. Buenos Como días. Hola. su nombre, como su nombre lo dice, pues sería como simular la situación, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Prepararnos para un evento inesperado, ¿sí? Hacer como, ya se dice, simulacro, sí, perdón, el simulacro, ser Sí, algo inesperado, ¿no? Perdón. Bueno, Como una exacto. prevención, como prevenir, o sea, estar prevenidos para lo que puede pasar. Exacto. Estamos hablando de que de una u otra manera son una preparación o es una preparación para, ¿cierto? Pues ¿para qué? Pues para atender una emergencia, como la que vimos hace un momento. Son ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. Miren lo que dice aquí al final, al simular escenarios reales, ¿cierto? Cuando hablamos de simulacro, esto es un punto muy importante de quién, pues del plan de emergencia. ¿Ya? Yo puedo tener un plan de emergencia y para yo poder montar un plan de emergencia, yo tengo que realizar un análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Es verificar en dónde estoy, mi establecimiento en dónde está, en qué área está, y verificar qué vulnerabilidades o qué, digamos, qué condiciones me pueden a mí afectar. Sí, por ejemplo, yo tengo al lado una fábrica de pinturas, yo tengo al lado, no sé, un riachuelo, ¿sí? Tengo al lado, no sé, una loma, o estoy ubicado en una loma, en un cerro, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a verificar ese tipo de vulnerabilidades, ¿sí?
Entonces, al realizar yo esto, yo ya, pues obviamente empiezo a hacer mi plan de emergencia y yo tengo que poner en práctica mi plan de emergencia. Por eso es importante que ustedes lo tengan. Si no lo tienen, obviamente, pues, ¿quiénes estamos para eso? Tanto Droxy como Yumi está para realizarles o para evaluarles su plan de emergencia, ¿ya? Pero sí debemos tener un plan de emergencia. Importante acá, los planes de emergencia no solamente es para el tema laboral. Tengámoslo eso en cuenta y ya les voy comentando por qué. ¿Listo? También debemos tener un plan de emergencia en el hogar. ¿Listo? Tengámoslo ahí y ya ahora hablamos sobre eso. Entonces, ¿qué es un simulacro? Simulacro nacional o el simulacro nacional o distrital, llaman también, es un simulacro donde busca que este ejercicio incremente las capacidades no solamente a nivel organizacional o a nivel empresarial, sino también de las comunidades. Miren, por acá tenemos instituciones educativas. Sí, a veces pensamos, no, eso solamente es para las empresas. No, porque la emergencia a la final, pues va, digamos que no discrimina, ¿no? Si es un sismo, pues nos va a coger a todos, ¿cierto? Entonces, instituciones educativas, a nuestros niños, a las organizaciones, obviamente, empresas y entidades privadas, ¿cierto? A todos es por igual. Y verificar la capacidad que yo tengo para enfrentar esas emergencias que estábamos hablando hace un momento. Sí, ese evento fortuito. Yo tengo la capacidad de, por ejemplo, un incendio o atacar a un incendio, ¿cierto? O controlarlo. Yo tengo la capacidad de, en un terremoto, saber actuar. Ese es el tipo que nosotros debemos empezar a verificar con nuestros ejercicios de simulacro. Y las capacidades que tienen no solamente ustedes en cada uno de sus establecimientos, en el hogar, sino también a nivel nacional. ¿Quién recuerda en el año 85 qué catástrofe ocurrió aquí en Colombia, en el 85? ¿El de Armero? El de Armero, perfecto. Entonces, en esa época, el tema de simulacros, el tema de planes de emergencia o el tema de seguridad o salud ocupacional estaba muy básico, ¿sí? Entonces, al ver que tenemos que enfrentar ese tipo de adversidades, empezamos a decir, venga, el simulacro nacional o el simulacro distrital es para preparar a la comunidad, ¿sí? Es para preparar a todo el mundo, a todo el personal, ¿ya? Ahora, desde el año 2012 viene haciéndose de manera anual estos simulacros. Empieza distrital, ¿cierto? Tiene una fuerza distrital, digamos en el caso de Bogotá, pero empiezan a verificar las buenas prácticas a nivel nacional, independientemente de la ubicación donde se encuentren, ¿sí? Entonces es por eso que nace el simulacro nacional y empezamos a verificar a qué situación de emergencia yo me debería enfrentar. ¿Listo? Entonces nosotros como establecimiento, como propietarios de nuestras droguerías o en las organizaciones, pues debemos verificar a qué voy a estar vulnerable y sobre eso yo voy a hacer mi simulacro, ¿sí? Entonces no quiere decir que el de sismo no sea importante, no, también debemos verificar si de pronto hay inundaciones, si hay, por ejemplo, temas de orden público, que a veces eso lo dejamos a un costado, pero pues es una realidad también en Colombia, ¿cierto? Ese tipo de situaciones. Entonces, es una preparación, es un ejercicio de entrenamiento a nivel general, instituciones, a nivel hogar, a nivel educativo, ¿cierto? A nivel empresarial, a nivel público, a nivel privado. Eso es para todos, ¿ya? Eso es lo que nos habla sobre el simulacro nacional y recordemos, viene desde el año 2012 este ejercicio de manera anual. Normalmente, ¿en qué mes se hace? En octubre. Entonces, recordemos que de aquí en adelante, los que no han participado en un simulacro, pues debemos empezar a participar como para evaluarnos cada vez que vayamos evolucionando, pues a nivel, digamos que comercio, a nivel institucional y a nivel organizacional o a nivel, obviamente, pues empresarial, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve el simulacro nacional de evacuación? Y son unos temas muy puntuales. El primero, poner a prueba los planes de emergencias y contingencias. Listo lo que les comentaba hace un momento. Yo debo tener un plan de emergencias. Si yo debo tener escrito cómo yo voy a actuar en caso de una adversidad. ¿Listo? Dos, fortalecer la articulación y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de
IDIGER o el tema de emergencias a nivel nacional, estamos hablando de Ejército Nacional, Policía Nacional, Defensa Civil, ¿cierto? Bomberos, todo eso, la idea es que haya una coordinación entre ellos y puedan atender, obviamente, pues la mayor cantidad de personas que puedan llegar a estar afectadas, ¿cierto? En este tipo de emergencias. Entonces, tengamos eso también en cuenta, que no solamente es el ejercicio para ustedes, sino también es el ejercicio a nivel gubernamental o a nivel nacional. ¿Listo? Esto es lo más importante que debemos tener en cuenta y hay muchas personas que de pronto no lo tienen muy presente en su vida diaria, que es el tema de fomentar la conciencia. ¿La conciencia qué? Pues es la conciencia al autocuidado o el cuidado del otro. Sí, eso es lo más fuerte o lo más complicado de trabajar con el personal. ¿Por qué? Porque las personas piensan que no les va a tocar en ningún momento una emergencia, ¿ya? Entonces, cuando les toca o les toca de una u otra manera enfrentar una emergencia, es cuando dicen, yo debía hacer, yo me debí preparar. Entonces, no, la idea es que estos ejercicios y esta concientización, pues les llegue a ustedes y a sus colaboradores, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que todos estemos en común acuerdo y nos podamos cuidar entre todos. ¿Listo? Capacitaciones, prepararnos con elementos de emergencia, obviamente tener que estos elementos de emergencia estén en funcionamiento, ¿cierto? Obviamente, verificar que si mi establecimiento es seguro o no es seguro en caso de un sismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que empezar a fomentar dentro de mi organización, dentro de mi establecimiento y obviamente con mis empleados y conocidos, ¿ya? Para eso es que sirve de una otra manera el simulacro de evacuación. Digamos que esa es la importancia. ¿Ustedes están de acuerdo con estos ejercicios de simulacros? ¿Por qué? Porque me he encontrado, ¿por qué les pregunto? Porque me he encontrado con personas que dicen, no, para eso no sirve, eso es avisado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sirve o no sirve? Claro que sí, señor, sí Señor, sirve. Sí, Sí señor. sirve, claro. Debe Claro que servir. sí sirve, Claro, ingeniero. señor. Yo considero que ayuda también a que cada día más nos sensibilicemos. O sea, Eso creo es lo que el importante. hecho de estarlo haciendo y haciendo, uno se va sensibilizando y va permitiendo verdaderamente hacer el simulacro como si fuera un hecho real y no como tú estás diciendo que cuando se maneja personal lo hacen como una broma, una recocha, sino Exacto. así como que tanto usted le va diciendo al cerebro, oiga, tenga atención en esto, tenga precaución, cuídese, mire que esto puede llegar a pasar. Creo que va ayudando a sensibilizar harto a nuestras emociones para que seamos conscientes de lo que puede pasar. No, ingeniero, Perfecto. ingeniero Señor. también, con el caso de que tenemos en este momento medioambiental, que en cualquier momento se puede presentar por sobrecalentamiento de las tomas, de algún el equipo electrodoméstico. Son muchos los factores que teniendo uno el conocimiento con base en lo que estamos aprendiendo, entonces uno en lo posible trata al menos de hacer algo, ¿no? Claro que sí, perfectas las dos intervenciones, los que han intervenido. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros hacemos estos ejercicios de emergencia, ¿cierto? De simular una emergencia y verificar cómo yo debo actuar, eso queda en el subconsciente, ¿cierto? Es decir, he visto personas que se bloquean y cuando vuelven en sí, ya están en el punto de encuentro, que cómo llegaron, no saben, no recuerdan. Como hay personas que definitivamente no se mueven de donde están, ¿sí? O personas que entran en pánico, ¿ya? Entonces, es cuando nosotros debemos empezar a verificar por dónde yo debo realizar mi evacuación, verificar mi señalización, verificar mi punto de encuentro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que eso quede en el subconsciente de la persona, que en el momento de que ocurra un incidente que esperemos que no ocurra, obviamente, pues la persona sepa a dónde llegar y cómo actuar. ¿Listo? Y dos, lo que nos comenta el compañero. Claro, en estos momentos no solamente es un tema de sismo, sino también el cambio climático ha venido realizando ciertas actualizaciones dentro de los planes de emergencia. Sí, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, digamos que aquí por los lados de Bogotá, en las afueras han habido varios incendios forestales. Sí, eso no solamente va a afectar la vegetación como tal, sino también la salud de, pues, ahí sí, de la población en general, ¿ya?
Entonces, tenemos que tener en cuenta que este cambio climático también nos van a generar ciertas emergencias que debemos de estar preparados o no. ¿Listo? Bueno, ¿por qué es importante participar? Hagamos el recuento. Entonces, tenemos aquí, mejora la participación individual y comunitaria, ¿cierto? Dos, fortalecimiento de la coordinación entre, digamos que comunidad y entes de control, ¿cierto? Evaluación y ajuste de instrumentos para respuestas ante emergencia. Entonces, como les comento, puede ir evolucionando todo este tema de emergencias y debemos también nosotros evolucionar organización, como establecimiento y como persona. Fomenta la cultura de la prevención, obviamente, y desarrolla habilidades y capacidades. Sí, a veces uno dice, venga, yo antes del simulacro yo me capacité o yo por ahí vi un video sobre cómo se acciona un extintor. Yo lo tengo ahí en mi establecimiento, en mi organización, pero no lo sé utilizar. ¿Sí? Entonces yo empiezo a tener otro tipo de habilidades. ¿Sí? Ah, no, que tengo que conservar la calma. ¿Cómo no? Ejercicios, perfecto, esos son capacidades también. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta estas 5 importantes actividades que nos da pues la participación en los simulacros. Vamos a tener aquí un video, les voy a presentar un video donde ustedes pues van a verificar los errores que tienen ellos, ¿cierto? Para que todos por favor miremos la pantalla, para que todos identifiquemos los errores que tienen estas personas en el momento de evacuar. ¿Listo? A ver, yo denme un momento, ya les coloco el video. Por favor, me confirman si ya lo están viendo, ¿vale? Para darle play. No tengo video. ¿Todavía no? No, No, aún ingeniero, no. no se ve. ¿Está en negro la pantalla? todavía no. ¿Cierto? Sí, está en negro. Sí, señor. Listo, ahí va. Todos por favor pendientes, todos pendientes al video. Bueno, ¿cuántos errores vieron por ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta? Uy, ingeniero, son muchos los errores. Son Primero, no hay un bastantes. líder. Sí, Segundo, tienen equipos eléctricos enchufados, no los desenchufan. Se prefieren coger las cosas no lo más como personal y no los documentos. No hay un orden para salir. Cogen los extintores como de juguete. Pues lo más grave es que el primero que sale y cierra y tranca la puerta. O sea, fue un caos. Realmente sí deja mucho que pensar. claro que sí. ¿Y ustedes creen que eso es de caricatura o realmente pasa en la vida real? Eso Sí, pasa sí, en la Puede vida. suceder. En la vida real, por los nervios. Claro, ¿qué otra cosa vieron por ahí? El Yo pánico. No hubo que un se control generó. emocional, o sea, todos se alteraron y no, digamos que no lo tomaron con calma ni nada de eso, y obviamente se alarmaron los demás. Yo creo que Exacto. falta de capacitación, de no haber tenido de pronto precisamente un estudio previo de salida, de evacuación, un plan como de contingencia en ese momento, pues causó todo ese caos. Exacto, por acá nos dicen también, no hubo compañerismo, no se mantiene la calma, perfecto, ninguno tiene idea de qué hacer, perfecto, cada quien actúa individualmente, muy bien, También ¿cierto? pienso que solamente una capacitación no es para uno ya aprender todo lo que se debe hacer. Se requiere más capacitaciones para uno poder actuar como lo que realmente se puede la ocasión que se ofrezca. De pronto un Claro, chip, no solamente una capacitación, ujú, uno tiene que tener muchas capacitaciones para poder, porque uno en el momento actúa con nervios, entonces ese es el claro problema. que sí, Los nervios a uno se apoderan de uno y uno a veces no sabe qué actuar. Entonces toca a uno como saber manejar eso. Y eso perfecto, son las capacitaciones, para que lo enseñen a uno a manejar a ese cómo momento. actuar, exacto. Claro, si vieron ustedes el que cogió el extintor en vez de pues utilizarlo para un conato, pues empezó a abrirse paso con él, ¿cierto?
devolverse por elementos personales, eso tampoco se puede en una emergencia, ¿no? No saben, claro, aquí lo que nos dice la compañera, tener de una u otra manera capacitaciones, venga, ¿cómo suena la alarma? ¿O qué debo hacer en el momento en que suena la alarma? ¿Sí? Y el tema de las capacitaciones es importante porque es conocimiento para ustedes, ¿sí? Claro, en el momento en que ocurra una emergencia, pues de pronto en ese momento uno se va a conocer cómo va a actuar, ¿sí? Yo no les puedo decir en estos momentos, venga, no, es que ustedes deben actuar de esta manera. Yo les puedo decir, conserven la calma, eh, salgan ordenadamente, pero en el momento de una emergencia uno se debe empezar a conocer, ¿sí? Yo cómo actúo en caso de emergencia, ¿ya? Por eso por acá es muy importante el capacitarse y asistir a las capacitaciones y entenderlas. ¿Listo? Bueno, vamos a Ingeniero, seguir. y una Ah, señora. cosita, faltó también lo del punto de encuentro. Pues yo trabajé con una Sí, petrolera y esas empresas se caracterizan por ser bastante organizadas, o sea, los documentos usted los debe portar un ujú. un silbido, le dicen una cosita, un pito, y pues obviamente el punto de encuentro, ¿no? Porque todo el mundo no puede agarrar para diferentes lados. Obviamente los primeros que salen son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas, luego mujeres y de últimas los hombres. Y se debe uno devolver en escaleras, ascensores no puede utilizar y obviamente pues son todo como esas cosas que uno debe concientizar a la gente, ¿no? Claro, y hay varias, digamos que, metodologías de evacuación, ¿cierto? Hay muchas metodologías y hay que acomodarnos a las que mejor se nos acomoden, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, estamos en un salón y la persona embarazada, por ejemplo, está al final del pasillo. Entonces, los que están ya en la puerta no pueden salir hasta que no salga la embarazada. Sí, entonces hay situaciones en las que sí debemos dar prioridad y hay situaciones en las que nosotros debemos evacuar lo más pronto posible para darle paso a los demás. Sí, entonces es según la emergencia. Esas son las capacitaciones que debemos tener. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de la clasificación de las emergencias. Entonces, la primera clasificación de la emergencia es esta, las antrópicas. Incendio, explosiones, escape de gases y vapores, orden público, actos terroristas, derrames químicos, etcétera, son las que de una u otra manera nosotros causamos, nosotros como ser humanos causamos, ¿sí? O de una u otra manera tenemos responsabilidad ante él, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, un orden público, una explosión, un incendio, puede ser situaciones en las que nosotros estamos directamente implicados, ¿sí? En el plan de emergencia, lo que siempre les he venido comentando y lo que les voy a seguir resaltando es que nosotros debemos tener unos planes operativos normalizados dentro de mi plan de emergencia, ¿sí? ¿Cómo debo actuar en caso de un incendio? ¿Cómo debo actuar en orden público? ¿Cómo debo actuar en un sismo, un terremoto? ¿Sí? ¿Cómo sería el primer paso en un incendio? ¿Quién me daría el primer paso que yo debo realizar para actuar ante un conato de incendio? ¿Qué debería hacer yo? Desconectar o apagar los switches, bajar los tacos. Bajar los tacos. Muy bien, primer paso, excelente. Ok, segundo paso. Ubicar los extintores. Perfecto. Ubicar los elementos de emergencia, en este caso, el extintor. ¿Cierto? Los líderes que son los encargados de evacuar rápidamente al personal. Perfecto, un tema de evacuación. Claro, según la emergencia. Si yo de una u otra manera, o el brigadista, o yo como persona, yo bajé tacos y alcancé a apagar apagar ese conato, pues ya vamos a evaluar si definitivamente o por humos o porque hay riesgo de que se siga de pronto expandiendo el incendio, si es el caso, pues yo debo evacuar, ¿cierto? Ya es según el paso a paso que yo vaya a colocar. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, señora? Cuéntame. Es que quería comentar algo. Hace poquito hubo Tranquila. un incendio acá cerquita de la droguería, Sí, donde se explotó un televisor, que habían dos niños encerrados. La mamá, como por seguridad, los dejó encerrados. Se ya, explotó el televisor,
se incendió todo el apartamento. Un niño de 2 añitos se quemó porque fue el que recibió el impacto del televisor. Y Sí, los inquilinos de la casa se dieron cuenta que se estaba incendiando, lograron romper la puerta, se quemaron los 2 niños, el pequeñito con más, como con el 40% de su cuerpo quemado, el más grandecito se quemó con el vapor, pero como el chiquito estaba prendido inconscientemente, las personas que estaban ayudando a apagar el incendio con extintores le echaron extintor en su cuerpo. Eso afectó los ujú, pulmones y el niño a los 3 días murió. Entonces, ya. pues me parece importante, que ya que estamos hablando del tema del incendio, no solamente que se queme algo, sino cuando una persona se quema, cómo debemos actuar. Entonces, según sus conocimientos, a mi forma de ver, yo pensaría que el uso del agua, porque tampoco se puede arropar porque la piel se le pegaría al trapo, a la ropa. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, no sé si ustedes vieron, muchas gracias por la pregunta. No sé si ustedes vieron el caso de Andrés Carne de Res, ¿sí? Que prácticamente fue que se prendió una muchacha, ¿cierto? Haciendo un evento con fuego, digamos que se le prendió la vestimenta. Y si ustedes ven o si tuvieron la posibilidad de ver el video, pues la persona apenas se prende el vestido, pues lo que hace ella es correr. Lo primero que tenemos que entender es que es como un asado. Piensen como en el asado. ¿Uno qué hace para que se prenda el carbón? ¿Uno qué hace? Coger algo y batir para Echa hacer como algo. aire, viento. Exactamente. Le tenemos que dar oxígeno, Abanica. ¿cierto? Entonces, en el momento que usted corre, pues usted lo que le está dando es oxígeno a lo que se le prendió. ¿Qué es lo que recomienda normalmente es, obviamente, lo que dice la compañera, no le puedo colocar una frazada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muy probablemente se va a pegar a la piel o por el tema de calor. Yo tengo que identificar qué tipo, por ejemplo, una toalla y mojarla. ¿Listo? Yo debo mojar la toalla, el elemento, lo mejor es una toalla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto quite el oxígeno y no entre y pues obviamente podamos apagar o digamos que quitar ese fuego que tiene la persona, ¿ya? Por eso es importante, listo, tenían extintor, tenían de pronto pues en el momento de para poder sacar a la persona, pues tienen o colocan en la balanza o vida o cómo yo lo debo rescatar, ¿sí? Según la emergencia. Por eso tenemos que tener conocimientos tanto en el uso del extintor, para qué sirve el extintor. Tenemos que entender cuál es el triángulo de fuego, ¿sí? ¿Y qué extintor sirve para qué? Yo tuve una experiencia donde se prendió un taco de energía, unos tacos de energía y lo que hicieron fue pasar un extintor de agua. Sí, digamos que en ese tipo de situaciones, claro, es un extintor, pero debemos saber cómo es cómo actúa el triángulo de fuego y qué extintor sirve para qué. Ya, definitivamente aquí el tema del extintor hacia la persona no es recomendable ningún tipo de extintor, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Ingeniero, una pregunta. En este caso, digamos, según, bueno, la actividad que iba a realizar en este caso la muchacha, digamos, sobre el botiquín no tendría que haber una manta térmica, que es la que más que todo utiliza. Lo que pasa es que la manta térmica tiene un material que también pega, ¿sí? La manta térmica normalmente se utiliza pero para el tema de cuando la persona entra en shock, pero por frío, ¿sí? Entonces, son temas diferentes, ¿sí? Por eso es importante, claro, hay establecimientos que tienen su botiquín tipo A completísimo y le metieron más cositas, pero a la final no saben para qué utilizar un botiquín o cómo se utilizan los elementos del botiquín. ¿Sí? Tenemos vendas, listo, perfecto. ¿Sabemos vendar? No, ¿cierto? No, yo tengo el alcohol y el alcohol se lo aplican a la persona o a la herida de la persona. No, no, que yo tengo el bajalenguas. No, pues el bajalenguas es para bajar lenguas. No, tampoco. ¿Cierto? Entonces son cosas que nosotros debemos empezar a practicar o a capacitarnos en el uso adecuado de un botiquín, en el uso adecuado de un extintor. Por eso, pues la idea es que ustedes tengan las capacitaciones pertinentes. Ahorita lo que vamos a tener el 2 de octubre
es un simulacro que es de evacuación y yo debo llegar a mi punto de encuentro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Pues para generar la recordación y cómo actuar, por ejemplo, en un sismo o la emergencia que yo decida realizar. ¿Listo? Bueno, para seguir avanzando acá, tenemos las antrópicas en temas de emergencia, pero también tenemos lo que son las naturales. Sismos, terremotos, inundaciones, tormentas, etcétera. ¿Listo? Pero falta una. ¿Cuál sería? ¿Qué emergencia nos faltaría acá? ¿Inundaciones? Epidemias y pandemias. Perfecto, sí señora. Lo que son las epidemias o lo que son las pandemias, o cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia. ¿Cuál sería la diferencia? Epidemia es cuando es algo pequeño, por decir, y pandemia es cuando ya abarca mayor población. Exacto. Epidemia localizada y pandemia ya cuando, digamos que pasa fronteras, ¿no? Entonces, epidemia, podemos tener aquí epidemia, no sé, del dengue localizado, ¿cierto? En una región de Colombia. Pero pandemia es lo que pasó con el SARS-CoV-2, que fue el COVID-19, influenza, puede llegarse a catalogar como epidemia, y lo que es el Mpox, ¿cierto? Que ya está pasando de una u otra manera a diferentes países, teniendo en cuenta que no es nuevo, ¿no? El Mpox o la viruela símica viene por allá de los años 70. ¿Listo? Entonces, que debemos capacitarnos en eso. Claro, yo debo verificar cómo actuar en caso de una epidemia, ¿cierto? Yo cómo puedo, o cómo debo actuar, por ejemplo, con el tema de la viruela símica. O sea, yo qué debo hacer si eso es un tema de contacto, ¿sí? Tenemos que, pues, capacitarnos, hay que leer, hay que instruirnos, ¿sí? Lo que son las ARL, lo que es el mismo gobierno nacional, lo que es la Organización Mundial de la Salud, tiene mucha información sobre este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces podemos tener, la información está, solamente hay que buscar, ¿listo? Entonces, claro, nosotros como entes o como organizaciones que ayuda a preservar, digamos que la salud a nivel laboral, pues también nosotros tenemos la capacidad de tener esa información y suministrárselas, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que tenemos que aprender de una u otra manera a actuar, ¿no? Entonces, si esa es la clasificación, esta es la identificación de la clase del riesgo. Entonces, hay aglomeraciones en público, hay actividades de la construcción, hay avenidas torrenciales, hay incendios forestales, hay inundaciones, hay movimientos de masa, ¿sí? Sísmico, tecnológico, cambios climáticos. Entonces, yo debo verificar, como les mencionaba al inicio de la sesión, venga, yo en mi establecimiento, en mi organización, ¿qué puedo tener a mi alrededor que me pueda llegar a afectar? ¿Sí? Yo qué me puede llegar a afectar, no sé, una creciente o no, un incendio forestal o definitivamente el sismo, que pues recordemos que Colombia pues tiene uno de los nudos que llaman en sismología, que es en la Mesa de los Santos, donde normalmente tiembla, pero también hay sitios en Colombia que cuando tiembla, tiembla duro o bastante fuerte. Y en la historia de Colombia, pues hemos tenido algunos terremotos como tal, sismos fuertes, donde nos han puesto a prueba. Entonces, no quiere decir que ya pasó y que esto nunca nos va a volver a pasar, no, hay que prepararnos. Entonces, identifiquemos qué nos puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Para empezar a montar nuestro plan de emergencia si es que no lo tenemos. ¿Listo? Como veníamos comentando, entonces ya tenemos aquí lo que es las emergencias, tipos de emergencia. Ya vamos a identificar nuestra clase de riesgo donde yo estoy en mi establecimiento, ¿cierto? En mi organización, verificar qué es lo que más me afecta para colocar un plan operativo normalizado ya puntualmente, o verificarlo, venga, necesito que me ayuden con este plan operativo normalizado, con este riesgo que tengo aquí cerca de mi establecimiento. Sí, con mucho gusto, obviamente, nosotros estamos para eso. Ahora, el triángulo de fuego, ¿es importante? Claro, es importante porque en todo establecimiento, en toda organización, hasta en la misma casa,
nos puede ocurrir. Debemos entender qué es el triángulo de fuego. Les pregunto, si el triángulo de fuego, ¿cuáles son esos 3 eslabones que conforman el triángulo de fuego? ¿Cómo se conforma el triángulo de fuego? Oxígeno, combustible y calor. Perfecto, acá lo tenemos, muy bien. Oxígeno, combustible y el calor, ¿cierto? Entonces, yo debo verificar en mi casa, en mi establecimiento, en mi organización, qué tipo de combustible tengo, ¿sí? O mi extintor sirve por si se me llega a incendiar, no sé, por ejemplo, en la cocina, se me estaba fritando una carnecita y se me prendió una llamarada y se me prendió ahí la cocina integral, que eso es como aglomerado. ¿Cómo actúo? Preguntan, ¿ustedes en casa tienen extintor? No, señor. No, señor. Pregunta número 2, ¿en el establecimiento tenemos extintor? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, tengo un cortocircuito, que normalmente los cortocircuitos vienen en diciembre, ¿cierto? Por el tema de las luces y demás, por el tema del arbolito de Navidad. ¿Yo cómo lo apago? Si yo en mi casa no tengo extintor, ¿cuál sería la estrategia? ¿Con una manta o con una...? Una manta. Hacer lo mismo con una manta mojada. Perfecto. A veces, una Desconectar. desconectar, obviamente, bajar tacos, claro, si o si el incendio es por cortocircuito, ¿no? Claro, hay que bajar o cerrar el suministro de gas, ¿cierto? Y identificar qué es lo que está en incendio, cuál es el conato. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, no es que se me prendió aquí los tacos de energía y voy con el extintor de agua. Creo que no aplica, ¿cierto? Antes nos ponemos en riesgo de que me electrocute, ¿ya? Entonces, el extintor de color amarillo por dentro tiene un agente químico que es un polvillo, ¿cierto? Ese polvillo del triángulo de fuego, ¿qué quita? Recordemos, el triángulo de fuego, yo le quito un eslabón y el incendio se me apaga, o el conato se me apaga. Si yo con el amarillo, con el multipropósito, lo aplico en la superficie que se está incendiando, yo del triángulo de fuego, ¿qué quito? ¿Combustible? El No, oxígeno. señor. La energía de El activación. oxígeno. Recordé, el oxígeno. ¿Por qué? Porque ese polvillo cae donde está el conato y no deja entrar oxígeno. Entonces, el tema de, por ejemplo, hay unos extintores que son blancos, que es el de Solcaflam, que ya está saliendo del mercado, y está el de CO2, que es el rojo. Eso es un gas. En ese caso, ¿qué quita del triángulo de fuego? ¿Qué El quitaría? combustible. No, señora. El oxígeno. El oxígeno. Tampoco. No, señora. La El energía de combustible. activación. Sería el calor. Recuerden, eso es un gas que en contacto con el oxígeno lo que hace es enfriar la superficie. Entonces, es como el refrigerante de la nevera o el refrigerante de un carro. Si en el momento de que tiene el contacto con el oxígeno, lo que hace es quitar el calor, ¿vale? Entonces, es lo que importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de tener un conato de incendio. Verificar si el extintor que tengo me va a servir a mí para apagarlo. ¿Que no tengo? Claro, lo más fácil en casa, por ejemplo, es mojar una toalla y colocarlo encima del conato de incendio, obviamente verificando si es de energía o si es de, por ejemplo, una vela, ¿sí? Que prendió algo de madera, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que empezar a identificar eso y saberlo utilizar.
Hay muchas capacitaciones, la idea es que a partir de aquí en adelante, digamos que dentro del cronograma de capacitación que tenemos con los droxistas que están en convenio, que acá es importante que ustedes sepan que hay un cronograma de capacitación donde vamos a hablar de extintores, donde vamos a hablar de botiquines, que es un tema de emergencia. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, triángulo de fuego, entonces ya más o menos lo tenemos claro, ¿cierto? De oxígeno, combustible y calor, y que hay unos tipos de extintores que me sirven a mí según la emergencia. Y yo ya sé qué va a pagar el extintor si lo utilizo. Entonces, por eso le dicen multipropósito. ¿A quién? Al extintor amarillo. ¿Listo? Porque sirve para todo tipo de incendio. Que eso pues obviamente lo tenemos que profundizar. Bueno, elementos de emergencia para el simulacro. Primero, alarma. Es que yo no tengo alarma en mi establecimiento, en mi organización. Con un silbato está perfecto. ¿Sí? Ya podemos tener, porque la idea es avisar que hay una emergencia dentro de mi establecimiento, dentro de mi organización. ¿Listo? Extintores y botiquines. Claro, yo debo tener extintor, obviamente, con buena carga, con sus mantenimientos anuales, y el botiquín igual. Claro, yo he visto establecimientos que tienen el botiquín y eso lo abren, no sé, cada 3 años donde ya hasta el agua está vencida, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que eso se debe ir realizando una inspección, verificando que los elementos estén en perfectas condiciones. Señalización. La señalización es importante, donde me diga la ruta de evacuación y de dónde es mi punto de encuentro. Yo debo tener un punto de encuentro. Listo, yo salí del establecimiento y ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Sí? No, que es que mi establecimiento en un sismo, pues mi punto de encuentro está al frente. Complejo. No, es que hay un parquecito a 2 cuadras. Es mejor el parquecito. ¿Sí? Entonces yo debo identificar ese punto de encuentro donde, pues la idea es que sea un sitio amplio, ¿sí? Que no tenga, pues, o tenga ausencia de luces o postes de energía o lo que es el tema de árboles, que no es posible. Bueno, pues igual el punto de encuentro nos va a servir en caso de un temblor o de un terremoto, pues poder llegar o saber llegar a donde me van a buscar, ¿sí? O si fue un tema de incendio, pues yo me voy a alejar de donde está el incendio, ¿cierto? Entonces, el punto de encuentro lo debemos verificar y contemplarlo dentro de mi plan de emergencia, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de situaciones. Alarma, si tengo la alarma, perfecto. Si no, con un silbato, tener mis extintores y botiquines, tener una ruta de evacuación, ¿hacia dónde? Hacia mi punto de encuentro. ¿Listo? Entonces, los elementos de emergencia, en caso de, en el hogar, son muy importantes, ¿no? O sea, yo sé que ustedes son muy juiciosos con el tema de sus elementos en los establecimientos, en las organizaciones, ¿sí? Vamos a tener en cuenta es reforzar las capacitaciones de cómo utilizar un extintor, de para qué sirven los elementos del botiquín, ¿cierto? Y vamos obviamente a participar en el simulacro. Ahora, de emergencias, el kit de emergencias en el hogar va a cambiar un poco con respecto a lo que tenemos en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos, uno, tener alimentos, ¿sí? Lo que es enlatados. 2, vamos a tener de una u otra manera, pues, mis medicamentos a los que yo realmente necesito, ¿sí? Recordemos que a nivel empresarial, organizacional o de establecimiento, no podemos tener ningún tipo de medicamento, ¿sí? Pero sí, en mi hogar o en los elementos de emergencias del hogar, sí los puedo tener, ¿listo? Dentro de ese kit de emergencias también vamos a tener ¿qué? Pues los documentos, copia de las llaves, documentos obviamente pues de cada uno de ustedes, documentos del vehículo si tienen, documentos de donde ustedes viven, de su vivienda, ¿sí? Kit de herramientas, digamos que va a ser un poco más complejo, más completo, ¿sí? También muda de ropa, ¿sí ven? Entonces cambia el tema del hogar con respecto a lo que es la parte de mi establecimiento. Ahora, las emergencias no solamente nos van a coger a nosotros de 7 de la mañana a 7 de la noche, no.
como en agosto del año pasado, si no estoy mal, el temblor o uno de los temblores fue a mediodía y el otro fue como a eso de las 8 de la noche, más o menos, ¿cierto? Entonces muchas personas ya estaban en casa, muchas personas no sabían ni siquiera el punto de encuentro con sus familiares, por ejemplo. Entonces les pregunto, ¿tienen punto de encuentro con sus familiares en caso de emergencia? ¿A dónde van a llegar? ¿Se llega a ocurrir algún incidente o no lo tenemos todavía? En mi caso, sí. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Tienen o no tenemos? Sí, Sí, señor. señor, sí, señor. Listo, para los que no lo tengan, vayan pensando, vengan familia, encontrémonos en tal lado. Ah, venga que vivimos o normalmente yo trabajo todo el día y los niños en el colegio, mi esposa o mi esposo trabajando, mi pareja trabajando, ¿dónde nos encontramos? Ni idea. Entonces, tengamos nuestro kit de emergencia, verifiquemos obviamente que ustedes tengan lo necesario, ¿sí? Digamos que normalmente esos kits de emergencia nos van a servir para unos días, ¿no? No para meses, unos 3, 4 días, según también cómo lo llevemos y lo racionemos, ¿sí? Entonces, hay que tener conciencia sobre eso. Ahora, ¿quién tiene animalitos? ¿Quién tiene Yo, animalitos? Listo, perfecto. Por acá hay Oh, varios que mascoticas, ¿cierto? Sea perrito, sea gatico, sea pajarito, ¿cierto? Pero, ¿y el kit de emergencia de nuestra mascota lo tenemos o la hemos contemplado en adquirirla? Entonces uno dice, venga, pero el perro, ¿cómo así? yo El no gatito. sabía que había kit de emergencia para mascotas, Señora, que no sabía que ¿no había sabía? kit de emergencia para mascotas. Hay kit de emergencia para mascoticas. Claro, ustedes salen con su tula, con su ropita, con su comida para ustedes, con agüita para ustedes. ¿Y la mascotica qué? ¿Sí? Por eso, la mascota también tiene su kit de emergencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Obviamente agua y comida para ellos. Una frazada, la copia o lo que son los documentos del perrito. ¿Cuáles son o del gatico o de la mascota? ¿Cuáles son los documentos? Pues el tema de la vacunación o de los carnets. Tener una fotografía. ¿Por qué? Porque ellos a veces, en su momento, en su emergencia, por ejemplo, pues ellos salen a correr y se pierden, ¿cierto? Entonces yo teniendo pues su plaquita, su identificación, teniendo una fotico del animalito, pues podemos, digamos que, encontrarlo más fácilmente en caso de una emergencia. Recordemos que todo el mundo está en pánico, todo el mundo está para aquí, para allá, y pues el animalito también, pues de una otra manera lo debemos cuidar. ¿Listo? Ahora sí, actividad del simulacro. Recordemos, 9 de la mañana se da inicio a la actividad, ¿sí? Venga, ¿yo cómo puedo participar? Hay personas que trabajan en compañía, hay personas que están solitos, ¿sí? O hay personas, pues obviamente, que ya tienen una organización grande y tienen su brigada de emergencia como tal. Pero para los que están solitos o acompañados, la idea es que damos inicio a la actividad como sonando mi alarma o sonando mi silbato. ¿Eso qué quiere decir? Para que la gente sepa que hay una emergencia. ¿Listo? De 9 de la mañana que inicia la actividad a 9:01, vamos a, primero, vamos a hacer una posición segura. Ya les digo cuál es la posición segura, ¿cierto? Ya vamos a buscar mi zona de seguridad. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar y a las 9:01 vamos a dar inicio a la evacuación. ¿Listo? Vamos a tener obviamente a ser precavidos pues si yo ya estoy en mi establecimiento, pues cerrarlo, tranquilo, se cierra. Vamos hasta mi punto de encuentro ya identificado. Vamos a hacer un llamado de lista si es necesario, ¿cierto? Si yo voy con más personas, hacemos un llamado de lista y hacemos el retorno a la normalidad. ¿Listo? Estos ejercicios normalmente ustedes, ¿cuánto creen que se demora? Más o Media menos hora, en cuánto. pues depende, digamos, en la empresa, digamos la droguería, si hay poquitas personas, hay 3, yo creo que se demora menos, ¿no? 15 minutos. ¿Quién da más, quién da menos? Yo creería que unos 10 minutos.
10 minutos, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5 minutos. Yo digo que Cinco entre minutos. menos tiempo mejor. Normalmente son como 35, 40 minutos, ingeniero. Y es una buena. ¿Lo que dura la emergencia? Según la emergencia, Dependiendo la cantidad de personas. Pues se demora mucho más. Se supone que es por persona, ¿no? Mínimo son Listo. 15 minutos. Listo, perfecto. Dependiendo el punto de encuentro de cada droguería, por lo menos a mí me quedan 15 minutos. Claro, listo. Entonces, listo. Entonces, ¿qué nos va? Claro, no les puedo decir a ustedes acá, no, ese ejercicio demora 5 minutos. Claro, lo que ustedes me están comentando es lo que se demora. Según la cantidad de personas, según lo lejos que yo tenga mi punto de encuentro, ¿cierto? Según la emergencia, según la actividad que yo vaya a realizar. Hay empresas o hay establecimientos que hacen con camillaje y todo y se llevan una persona en camilla, ¿cierto? Pero pues los que tengamos la posibilidad En de el realizar, caso de la persona que sea sola, yo trabajo sola en la droguería. por ejemplo, en esos casos, según, si yo ya tengo identificado mi punto de encuentro y mi punto de encuentro está a 2 cuadras, ese ejercicio me va a tomar a mí más o menos unos entre 3 a 5 minutos. Entonces yo puedo realizar yo bajo o cierro mi establecimiento, ¿cierto? Y me voy hasta el punto de encuentro. Acá lo que nos dice acompañado de fotos y videos, me tomo una foto de mi punto de encuentro y me regreso. ¿Cuánto me demoré? 3 minutos, 5 minutos máximo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta de que no, definitivamente yo no puedo y mi punto de encuentro está un poco alejado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar nuestra zona de seguridad o nuestra zona segura. Miren lo que dice aquí. Está diseñada para proporcionar un área para que las personas se reúnan en caso de crisis o emergencia y se debe estar libre de cualquier elemento que pueda causar obstrucción o daños. Normalmente uno se puede, digamos que mi zona segura puede ser debajo de una mesa que obviamente que no sea de vidrio y que sea resistente. Ah, no, que es que puede ser el marco de la puerta. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay muchos establecimientos que los marcos de las puertas están o en vidrio o están en, se llama Etherboard o Lightwell, ¿cierto? Entonces no nos va a servir. Lo más importante es que yo me proteja la cabeza y me proteja la espalda. Por eso en la imagen de la izquierda, ustedes ven que está errado. ¿Por qué? Porque tiene la espalda hacia arriba. En la de la derecha, la espalda está hacia la pared, tapándonos la cabeza. ¿Para qué? Pues para que si llega a caer algo, pues no nos vaya a lastimar y no nos vaya a generar una inmovilidad de la lesión. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta, si yo tengo una columna, ¿cierto? Yo me puedo hacer en columna. Hablando de sismo, ¿no? Marco de puertas, sí, pero sabiendo que ese marco de puertas está hecho con viga o con ladrillo, ¿sí? 2 o 3, el tema de lo que es debajo de una mesa o algo que pueda resistir las cosas que puedan caer encima. ¿Listo? Eso en tema de sismo. Si es un terremoto, a nosotros no nos va a dar tiempo de hacer nada. ¿Por qué? Porque el mismo terremoto nos va a hacer caer. Entonces hay que tener en cuenta es hacia dónde yo debo dirigirme, cuál va a ser mi punto de encuentro, mi zona segura. Bueno, yo les voy a comentar aquí una cosa. En este caso, de lo que es la evacuación o el simulacro de evacuación, la idea es que ustedes se lleven su botiquín y lleven su extintor. ¿Por qué? Porque en el momento de un evento, nosotros debemos llegar con nuestros elementos de emergencia al punto de encuentro. Como en el hogar. Si pasa algo en el hogar, pues lo que tengo que hacer, pues llevarme mi botiquín, ¿cierto? Donde yo tenga mi muda, donde yo tenga mis elementos de emergencia, ¿cierto? Lo que es agua, lo que es comida enlatada, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes realicen el simulacro, váyanse hasta el punto y realícenlo. No, venga, ingeniero, definitivamente, mire, yo no puedo estar, yo abro la droguería a las 10 de la mañana, a las 11, bueno, no sé. Entonces, yo no puedo estar en la droguería, háganlo en la casa. Sí, háganlo en su casa.
y luego lo puede realizar, más adelante pueden hacer el ejercicio desde su droguería, pero la idea es que ustedes, o desde su establecimiento, desde la organización, ¿sí? La idea es que ustedes tengan en cuenta cómo y hasta dónde yo debo llegar y toman el tiempo. Lo importante es tomar también el tiempo, ¿sí? Esto es lo que se evalúa, ya les muestro, esto es lo que se evalúa en un simulacro de evacuación. Primero, de que la alarma funcione, es decir, que todos sepan que funciona o no funciona la alarma. Venga, que todos sepan cómo suena la alarma o el pitido, ¿cierto? Venga, está sonando esto, está con pitidos intermitentes. No, hay una emergencia, por ejemplo, ¿cierto? Se evalúa el personal, por aquí no me comentaban hace un momento. Hay personas que salen relajadas, despacio, no, por allá se ponen a fumar o se ponen a comer. Hay que evaluar al personal, también hay que evaluarlo, la seriedad con la que se hace el ejercicio. El brigadista, los conocimientos que ustedes tienen. Venga, yo aquí en estos momentos adquirí un conocimiento en cuanto a qué es una emergencia, en cuanto a cuál es el triángulo de fuego, qué se evalúa en un simulacro, qué es una emergencia, ¿cierto? Entonces yo me voy a poner al frente del simulacro y yo me voy a llevar mi botiquín y mi extintor hacia el punto de encuentro y voy a llevar a mis compañeros hasta allá, ¿sí? También se evalúa ese tipo de actitudes de la persona a cargo. Se va a evaluar lo que es el punto de encuentro. ¿Por qué? Porque el punto de encuentro puede que el que hayamos escogido, todo el mundo llegue allá y, mejor dicho, encontremos así un montón de gente que nos vamos a perder entre nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo también voy a evaluarlo, por eso es importante que hagamos el ejercicio en la hora específica, para evaluar el punto de encuentro. Y los tiempos de evacuación, ¿listo? Entonces, si yo verifiqué que no, está a 2 cuadras el punto de encuentro, el sitio donde yo dije que iba a tener el punto de encuentro, pero me demoro 20 minutos llegando hasta allá, estamos mal o algo pasó con el personal o con el brigadista, ¿cierto? Entonces yo también tengo que tomar el tiempo. Venga, 9:01, 9 de la mañana, yo busco mi zona segura, hago la posición de seguridad, a las 9:01 me voy para mi punto de encuentro, me tomo la fotico, me devuelvo y vuelvo a la normalidad. ¿Cuánto me demore? 3, 2, 5 minutos, 6 minutos. Uy, venga, me demoré mucho. O no, venga, los tiempos están perfectos. Excelente. Llegué allá en 1 minuto, en 1.5 a mi punto de encuentro. Quiere decir que está en una buena zona. ¿Listo? Entonces, finalizando o ya para que ustedes tengan en cuenta esto, les voy a colocar un videíto de 1 minuto, ¿sí? Para que ustedes, por favor, vean las recomendaciones que nos dan estas personitas acá. ¿Listo? Denme un momento, ya les coloco el video. 1 minutico, si no dura este video. Bueno, ahí va. Por favor, todos mirando la pantalla, escuchemos. ¿Cómo actuar en una emergencia? Notifica sobre lo que está ocurriendo aportando la mayor cantidad de datos. Mientras esperas la ayuda especializada, intenta mantener la calma para poder tomar decisiones oportunas evaluando tus posibilidades. Sigue las instrucciones de quienes asisten durante la emergencia y presta atención a los avisos de las autoridades. Recuerda conservar la carga de tu dispositivo móvil. ¿Qué no hacer en caso de una emergencia? No realices maniobras para las cuales no te hayas capacitado. No utilices tu teléfono innecesariamente para no saturar las líneas. Evita propagar rumores o informaciones exageradas, incompletas o deformadas. Ante cualquier emergencia, recuerda. Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace... Bueno,
Recomendaciones básicas, recomendaciones que normalmente nosotros debemos acatar, seguir, ¿cierto? Si ustedes ven, no es de aquí de Colombia, obviamente pues no vamos a llamar al 911, sino ¿a qué número se debe llamar? ¿Quién me dice? 123. 123. Exacto. 1, 2, Vamos a 3. llamar al 123 o al 123, donde nos van pues, a tener el tema de ayudar con el tema de la emergencia que tengan. ¿Listo? Recuerden siempre conservar la calma, siempre en este tipo de ejercicios tomarlo con la mayor seriedad posible, ¿sí? Para que obviamente tengamos un buen ejercicio y ayudemos no solamente a ustedes en conocimiento, sino ayudemos a los entes de control. Aquí en el... Emociones se demoran mucho contestando. Bueno, sí, imagínense, según la emergencia, tenemos, pues, si no, obviamente, pues, tenemos cuadrante de la policía, es importante tener los números de bomberos de nuestro sector, es importante tener los números de lo que es defensa civil, por ejemplo, de nuestro sector, lo más cercano. Es importante tener también esos números porque va a ser más directo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta también ese tipo de directorio de emergencias que también lo debemos tener. Ahora, aquí para que por favor esto genera una constancia de asistencia el día de hoy, entonces para que por favor ustedes ingresen aquí al mensaje de la llamada, ahí van a tener el link donde van a encontrar pues las preguntitas de qué droguería o qué establecimiento nos escriben y pues nosotros les generamos una constancia de lo que es el día de hoy la asistencia a esta sesión sincrónica. Quería aportar algo aprovechando esta hermosa capacitación. En alguna oportunidad yo hice un curso que se llama Gente que Ayuda.